Afra Saraolu se prepara para regresar a las pantallas con un nuevo proyecto justo después de que finalice la serie Yalan. Asumirá el papel protagonista en la serie digital Pera. En la serie, cuyo guión fue escrito por Basar Basaran, Saraolu interpretará el personaje de Pera, un influyente en el mundo de las redes sociales. Se afirma que la serie se desarrollará en un universo similar a The Truman Show, y se estrenará en una plataforma digital. La serie Pera, protagonizada por Afra Saraolu, tiene una historia notable que cuestiona las relaciones humanas y la percepción de la realidad en la era digital. Aquí está la trama detallada de la serie. Trama de la serie Pera. Pera es una influencer muy efectiva en las redes sociales. Su vida, sus logros, sus relaciones y su vida cotidiana son vistos por millones de personas. Pero lo que el público no entiende es que la vida de Pera es en realidad un espectáculo. Al igual que en la película The Truman Show, el mundo de Pera está moldeado dentro de una ficción que desdibuja los límites de la realidad. Un intento de interpretación local del show de Truman. Pera ofrece un enfoque de adaptación local de una historia de culto como The Truman Show. Sin embargo, hacerlo no como una copia directa sino integrándolo en la cultura de influencia actual le otorga al proyecto una profundidad de significado. Es un tema muy actual y sugerente que todo se puede ver en las redes sociales y que la vida de las personas se ha convertido en un espectáculo. 2. Oportunidad de rol para Afra Saraolu. Afra Saraolu puede experimentar un gran salto adelante en su carrera como actriz con este proyecto. Interpretar a un personaje con profundidad emocional que cuestiona la identidad puede llevar sus habilidades de actuación a un nivel superior. Tendrá la oportunidad de demostrar su valía, especialmente en escenas donde el análisis psicológico es intenso. 3. Un valiente intento de serie de televisión en Turquía. El hecho de que se publique en plataformas digitales permite que la serie sea más libre y crítica. En lugar de las historias censuradas y estereotipadas que a menudo encontramos en las series de televisión convencionales, aquí puede haber una narrativa directa e impactante sobre los males del mundo moderno. Si la calidad de producción y la profundidad del escenario son altas, Pera podría convertirse en una obra de culto en la historia de las series digitales de Turquía. 4. El potencial de sostener un espejo frente a la audiencia. Una serie puede hacer que el público se cuestione no solo lo que está viviendo un personaje, sino también a sí mismo. ¿Somos realmente libres o vivimos en una ilusión gobernada por algoritmos invisibles? Tiene un gran potencial intelectual en términos de hacernos reflexionar sobre la cuestión. En resumen, el proyecto Pera es una producción que promete mucho tanto temáticamente como en términos actorales. Si el guión se mantiene alejado de los clichés y se maneja con alta calidad en términos técnicos, será un punto de inflexión en la carrera de Afra Saraolu y puede convertirse en un ejemplo impresionante para las series digitales turcas. Temas centrales. La frontera entre la realidad y la ficción. El mundo en el que vive Pera parece completamente natural desde fuera, pero es parte de un sistema gestionado entre bastidores. El impacto de las redes sociales. La vida de Pera está determinada por algoritmos, me gusta y número de seguidores. Obsesión por ser observado y pérdida de privacidad. Cada momento de Pera es grabado, editado y compartido. Esta situación afecta profundamente su sentido de identidad. Despertar y rebelión. En los últimos episodios de la serie, Pera comienza a darse cuenta de que su vida es una ficción y se embarca en un viaje de cuestionamiento contra este orden artificial. Estilo y expresión. En el género de drama psicológico y thriller. Dado que se filmará específicamente para plataformas digitales, se espera que se utilice un lenguaje narrativo más audaz y creativo. En cuanto a su mundo visual, será una atmósfera decorada con alta tecnología, producción estética y el brillo artificial del mundo digital. La serie parece abordar no solo el viaje de una mujer en el universo de las redes sociales, sino también la adicción digital de la sociedad actual con una mirada crítica.